Bien, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a este webinar que es sobre cómo elaborar correctamente el problema de investigación de una tesis. En esta ocasión nos acompaña el doctor Jaime Hernández Mejía. Él es doctor en administración, graduado de la Universidad Internacional de Morelos en México. También es doctor en administración gerencial, graduado de UTH, máster en administración de empresas con orientación en finanzas de la UNA y profesor en educación comercial, graduado de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Actualmente él es coordinador administrativo del Centro Universitario Regional de La Ceiba y también es el enlace del eje de investigación del Centro Universitario Regional de La Ceiba. Y también él es docente investigador certificado para publicación de revistas indexadas por el Instituto Tecnológico de México. Así que sin más preámbulos, los voy a dejar con el doctor para que él pueda comenzar con este webinar. Doctor, le cedo el espacio para que usted pueda compartir su pantalla. Listo, muchas gracias. Un placer saludarles. Buenas noches a todos. Voy a tratar de cumplir con el tiempo estipulado para que ustedes no vayan a entrar en conflicto y en crisis de aburrimiento. Así que voy a tratar de culminar a las 8 o antes para que ustedes, si tienen alguna pregunta, gustosamente yo pueda atenderles a todos y cada uno de ustedes. Voy a iniciar a compartir mi pantalla, si me permiten por acá. No sé, me ayudan con la visualización. Aguarden para compartir toda mi pantalla. Yo creo que ahí ya la estamos visualizando. Creo que sí. Sí, ya se puede ver. Perfecto. Muy bien. Gracias nuevamente por la invitación. De hecho, debo agradecer al Centro de Capacitaciones de San Pedro Sula, de la ex compañera y amiga del doctorado, la doctora Oneida Villela, quien me invitó y bueno, tengo el honor entonces de estar compartiendo con ustedes desde La Ceiba y estar hablando específicamente en torno a lo que concierne es el planteamiento correcto del problema de investigación. Preliminarmente les comento que realmente cuando nosotros estamos haciendo tesis, este es uno de los talones de Aquiles, como nosotros expresamos, y realmente es uno de nuestros principales conflictos. Cuando nosotros hacemos investigación científica y no somos capaces de evidenciar que nosotros estamos resolviendo un problema de investigación, honestamente, lo que nosotros estamos haciendo no tiene sentido. Por ende, no tenemos nosotros suficiente fundamento para expresar de que estamos haciendo una investigación científica. Me explico. En ese sentido, nosotros cuando realizamos un proyecto, debemos de tener certeza que con lo que estamos desarrollando, nosotros estamos contribuyendo a resolver un conflicto y más allá de ello, estamos nosotros generando un aporte teórico significativo que inclusive nosotros lo podemos poner a disposición de la academia y de igual manera contribuiría en la resolución de conflictos. En primera instancia, quiero comentarles inicialmente que busco algunos objetivos con el desarrollo de mi disertación conforme a lo que el Centro de Capacitaciones me solicitó. Para tal efecto, en primera instancia, pretendo que tratemos de forma lógica y coherente lo que son los problemas de investigación con todos sus elementos. Asimismo, que le echemos un vistazo superficial y rápido, modo flash expreso de mi parte, en cuanto a lo que tiene que ver con la redacción de objetivos y preguntas de investigación cuantitativas y cualitativas. Asimismo, esto se los leo literalmente, es que nosotros conozcamos los elementos que configuran la justificación de un problema de investigación. No quisiera ahondar en todos y cada uno de ellos porque más adelante yo tendré tiempo para hablar y lógicamente ustedes me hagan las preguntas que consideren pertinentes. De igual manera, yo sugiero que en términos de espacio, tiempo y teorías,
nosotros hablemos un poco de lo que es la delimitación de un problema de investigación. Y eso es imperativo considerando que estamos haciendo nosotros un planteamiento de problema de investigación. En primer lugar, me voy a remitir a uno de mis principales referentes. Hablo del doctor Rubén Álvarez Venegas, profesor mexicano de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y fíjense que nosotros podemos encontrar un documento, si ustedes lo googlean, con toda certeza lo encuentran, y se llama Guía para realizar investigaciones académicas. Voy a citar específicamente los ítems 21, 22, 23, 24 y 25. Él le denomina el enfoque mayéutico. Cuando nosotros hablamos de la mayéutica, creo que en algún momento de nuestras vidas estuvimos nosotros llevando la clase de filosofía. Yo creo que si damos una cuenta regresiva y en retrospectiva, nos acordamos de esto. ¿Y qué era? Era básicamente la resolución de problemas en base a preguntas. Es decir, hay una formulación de preguntas y lógicamente hay que plantear las respuestas. Esa guía está disponible. Reitero, literalmente, así como está aquí, la encuentran, Guía para realizar investigaciones académicas. Y bueno, no me gusta presumir, pero él fue mi asesor de tesis doctoral. Y me dio ese documento, les comento, que de hecho lo tengo en su documento original, y yo se los puedo compartir con todo el gusto del mundo. Cuando yo estaba planteando mi tesis doctoral tenía grandes dudas, incertidumbres terribles. Cuando digo terrible y lo dimensiono, es que uno no sabe qué camino tomar. Pero fíjense que el ir respondiendo las preguntas y que esas preguntas nosotros le vayamos dando sentido en un documento, realmente me conduce por el camino correcto. No quisiera leérselas literalmente, pero las preguntas de 21, 22, 23, 24 y 25 tienen que ver con la formulación del problema e insisto, desde una perspectiva mayéutica. Permítame que hay alguien me está haciendo... Ahí está, ya lo apagamos. La primera pregunta que él se hace es, ¿quiénes han hablado sobre este tema o similar, desde una perspectiva teórica o empírica? Es un planteamiento del doctor Rubén Álvarez Venegas. Él sugiere que nosotros lo que tenemos que hacer para plantear un problema es que nosotros visualicemos cómo lo han hecho otros, cómo lo han hecho otros. Y nosotros en ciencia, en nuestros espacios académicos, a esto lo denominamos la revisión del estado del arte. ¿Qué también implica esto? Que nosotros vayamos y visualicemos quienes han realizado investigaciones similares a la mía, cómo lo han abordado. Eso es imperativo, que nosotros echemos un vistazo a toda la producción científica que hay en torno a lo que yo tengo. De igual manera, en términos de técnicas, métodos, modelos, teoremas, ideas, etcétera, lo que usted le pueda denominar, realmente qué es lo que ellos han hecho y qué han propuesto al respecto. Y eso realmente a mí me genera un panorama más claro. Estamos, hasta los momentos, yo no he planteado ningún problema. Lo que yo estoy haciendo es un acercamiento al problema. ¿Realmente vale la pena? Y todas estas preguntas, estimados participantes, me van a conducir a mí por un camino, de tal manera que yo diga, ah, muy bien. Lo que yo creía, como dijo la canción de Ricardo Arjona, el problema no es problema. Realmente no estoy fundamentando yo un problema y no estoy dando a conocer que voy a resolver un conflicto. Me explico, sucesivamente hay que hacer una revisión de los principales referentes. A esto yo en ciencia le denomino los gurús del pensamiento. Eso de hablar de gurú es bastante complejo y yo diría que epistemológico. Hay que echar un vistazo realmente quiénes son los pesos pesados que están contribuyendo a mi realización de investigación. Hay un error terrible en ciencia y es que nosotros a veces cualquier cosa que agarramos de Google empezamos a decir fulano de tal en el año 2017 y supongamos que Hernando Mejía en el año 2021 sugiere tal cosa, pero yo no soy un gurú. Simplemente he hecho investigación científica alineada con el criterio de esos gurús del pensamiento y lógicamente son el fundamento y la base de la investigación que yo estoy realizando. Pero cuando me citan a mí me quedo pensando yo, ¿será que es que soy gurú entonces? Eso es específicamente un elemento que más adelante vamos a denominar el marco contextual. Lo de los teóricos a peso de gigantes o a hombro de gigantes,
nosotros tenemos que conocerlos y en nuestra tesis se tienen que diferenciar como los principales referentes. Y vean aquí algo muy importante. Realmente, ¿cómo entiendo yo el problema? ¿Cómo lo concibo? Y eso es sinónimo de que yo le eche una mirada a los conceptos, a las técnicas, a las metodologías. Y obviamente no es un copiar y pegar. Nosotros en las ciencias administrativas rimbombantemente le llamamos benchmarking, que es copiar y pegar. Pero eso no realmente no debería ser, y estoy hablando específicamente de las tesis. Simplemente veamos cómo se hizo, realmente qué resolvieron, cómo lo hicieron, y más adelante les doy algunos insumos, los cuales yo los encuentro por aquí. Estos sitios yo los sugiero para que nosotros echemos un vistazo a lo que estoy sugiriendo acá. Aquí les estoy citando yo al doctor Rubén Álvarez Venegas, quien hizo esta producción, el método mayéutico. Lógicamente la mayéutica él no la inventa, sino que inventa un método para realizar investigaciones académicas y él hace un planteamiento de preguntas que tenemos que resolver nosotros. Y estas que les he citado son específicamente las que corresponden al problema, es decir, partamos nosotros de la producción científica que hay y eso me va a conducir realmente a mí a los resultados que estoy esperando o que quizás estoy equivocado. En este sentido, les planteo que estos son los sitios que yo sugiero para que nosotros hagamos una revisión del estado del arte y más allá de ello, si realmente el problema de investigación que yo estoy planteando tiene sentido. Ahí les dejo Google Académico, el portal de tesis y algunos portales de revistas científicas. Evidentemente hay un montón más, como por ejemplo EBSCOhost, que no lo coloqué por ahí. Tenemos ResearchGate. De igual manera, yo sugiero echar un vistazo a Latindex, donde nosotros podemos encontrar gran cantidad, pero en términos de producción científica, yo les sugeriría a ustedes que echemos un vistazo y simplemente lo que hay que escribir allí son las palabras clave que me van a conducir por el camino correcto, que es visualizar mis variables de estudio o mi problema de investigación. Sigamos con el problema. Les venía comentando el método mayéutico que ha planteado el doctor Rubén Álvarez Venegas para realizar investigación científica y les hacía la propuesta de las preguntas de investigación que hay que revisar. En ese sentido, nosotros estamos en los portales de investigación. Yo sugiero escribir. No es que me voy a poner a leer. Si ustedes se ponen a leer y solo a leer, se me van a terminar durmiendo encima de la computadora. Si estamos produciendo una tesis y queremos tener impacto, yo diría que escribamos. Y la sugerencia es la siguiente. Hagamos una bitácora de trabajo basada en el estado del arte. En este sentido es, si yo me fui por Google Académico, ¿qué voy a encontrar ahí? Y esta es una propuesta que yo le hago a todos mis alumnos de tesis 1, tesis 2 o tesis 3. Primero les digo, qué realmente quiere investigar usted? Voy a tomar aquí a alguien de la sala. Denis López, ¿qué quiere investigar usted? Y le digo, Denis, no me responda. Si usted quiere investigar, por ejemplo, el clima organizacional o la planificación financiera dentro de su empresa, le digo, vaya y haga una revisión, que vaya por una línea de pensamiento siguiente. Busque usted los autores, eso es necesario, esto es contexto. Dígame usted qué hicieron ellos, váyase específicamente a los resultados. Y yo sugiero en la revisión del estado del arte plantarse específicamente en los últimos 5 años. También hay que ver cómo lo hicieron, qué hay que copiar acá. Veamos qué hicieron en términos de metodología, en términos de referencia, cómo ellos lo lograron y específicamente veamos cuál era el problema de ellos y a qué conclusiones llegaron. Probablemente esto me dé a mí una pista de qué camino debo conducir yo, por dónde debo ir, qué pasos debo dar. De igual manera, los resultados son diferentes a los hallazgos, porque los resultados, usted va a encontrar ahí que el 50% dijo que sí, pero hay adicionalmente otras cosas que no las puedo yo visualizar en los resultados. Y los hallazgos, si yo, por ejemplo, estoy planteando un enfoque cuantitativo, debería yo hacer un análisis, por ejemplo, multifactorial, un análisis más profundo si las muestras son altas, que me permita visualizar a mí el comportamiento de las dos variables. Y realmente tenemos que apegarnos a los indicadores que yo utilizo, intervalos de confianza, el error muestral y otros.
elementos. Ahora, yo sugiero que ya vayan haciendo citas. Les digo por qué. Porque ustedes ya están haciendo su marco contextual. Y esto solo tienen que copiarlo y pegarlo. Y de igual manera es necesario que echemos un vistazo al portal de investigación donde yo estoy haciendo la indagación. ¿Por qué razón? Porque cuando yo tenga que hacerlo, únicamente tengo que ir al sitio. Supongamos que a mí me validaron mi tema y me dijeron que es un espectáculo de tema y que voy a tener impacto, entonces yo ya tengo todo el trabajo prácticamente realizado. Esta es una bitácora que yo sugiero. Hay que trabajarla lógicamente. Esto les va a llevar buen tiempo. En términos de minutos, yo diría que, bueno, vayámonos por horas. En unas 5 o 6 horas ustedes tienen un buen estado del arte apegada a esta bitácora. Cuando hayamos producido, entonces nosotros diremos, sí, efectivamente, tengo un buen tema de investigación y por lo tanto tengo un buen planteamiento problemático. Ahora, vayámonos un poquito a lo que sugiere Fred Kerlinger. Esto es preliminar, ahora adentrémonos un poquito en lo del planteamiento del problema. Mire, yo no quisiera estarles contando acá historias en función de slide o diapositivas, como decimos ahora, pero realmente quiero que dialoguemos un poco en torno al planteamiento del problema de investigación, pero para ello tengo que referirme a los gurús. Miren, aquí Kerlinger, si ustedes buscan el libro de Fred Kerlinger en la web, es uno de los principales metodólogos cuantitativos. Naturalmente nosotros estamos empirizados. Para todos, Sampieri es bueno, pero también busquemos la diversidad de criterio. Kerlinger es un poquito más estadístico, profundiza bastante en el análisis cuantitativo, pero ustedes pueden hacer un mix. Sin embargo, Kerlinger dice que un problema de investigación nosotros tenemos que alinearlo por 5 líneas. Primero, debemos evidenciar que existe un problema de investigación. Voy a cambiar acá de la manera como voy a resaltar. ¿De acuerdo? Cuando yo tengo formulado el problema, debo bajarme a una delimitación. De igual manera, tengo que hacer preguntas que me orienten y yo diría que utilicen el método mayéutico que estaba sugiriendo el doctor Rubén Álvarez Venegas. Esas preguntas están alineadas evidentemente con las variables y hay que establecer los objetivos y finalmente hay que justificar la investigación. Cuando yo estoy diciendo esto, lógicamente voy a pasar superficialmente por cada uno de ellos, pero es que realmente el problema de investigación no solo es expresar que existe un problema y que yo lo voy a resolver. Esto es sinónimo de que yo debo enfatizar en estos elementos y ¿saben qué? Los quiero decepcionar. Todos estos elementitos tienen que estar hablando como nosotros decimos en nuestros espacios laborales o en los espacios académicos, tienen que estar alineados. Si no están alineados, yo diría que nosotros estamos en conflictos. Porque ¿saben cuál es el problema? Hablando del planteamiento del problema. El problema es que yo aquí, en lo que concierne a la formulación del problema de investigación, digo una cosa. La delimitación quizás no tenga mucho que ver con el problema, porque yo únicamente tengo que situarme a dónde voy a tener mi espacio de reacción. Pero estos elementitos que yo tengo aquí, las preguntas, los objetivos, la justificación, deben estar alineados con lo que es la formulación del problema. Si no están alineados, yo estoy en conflictos. Por allí ampliamente, ustedes pueden citar también a Roberto Hernández Sampieri, que nosotros estamos sampierizados, como decía, eso no es malo. Tiene unos conceptos fenomenales y me ayudan a comprender específicamente el problema de investigación. Él sugiere otros elementos como, por ejemplo, determinar si esa investigación es viable. Asimismo, dice él que allí mismo yo debería resolver el problema planteando mis hipótesis, es decir, las respuestas anticipadas que yo tengo al problema y conforme a lo que yo contexto, en términos de contexto, manejo empíricamente. Aquí adelanto entonces un poco el criterio de Kerlinger. Yo quisiera comentárselos, pero literalmente él dice, un problema debe de estar situado en un objeto de investigación y se debe marcar en los siguientes elementos. Es sencillo, el problema de expresar una relación entre dos variables. Vean, cuando yo narro, cuento cosas y digo, y si no hago referencia a lo que yo quiero resolver, estoy en conflicto. ¿Qué significa esto? A veces nosotros en el planteamiento del problema hacemos tantas cosas y decimos tantas cosas. Y finalmente, si yo quisiera decir como lo expresamos en la academia, aterricé, realmente no aterricé. Lo que hice fue una narración de un montón de cosas, de un montón de referentes,
Y yo siempre les pregunto, ¿y qué tienen que ver esos referentes con sus problemas? Eso significa que usted se quedó muy alto, nunca bajó a su espacio. ¿Me explico? Más adelante les explico cómo funciona esto. Nosotros al cierre del problema siempre debemos de plantear una gran incógnita y esto tiene que ir con lo que es el tema de investigación. Muy alineado, por cierto, alineadito totalmente. Y lo que nosotros tenemos que buscar con esto es realmente delimitar, es decir, definir el camino que yo voy a tomar para resolver ese conflicto. ¿Estamos? Ahora, esto es algo muy importante. Fíjense que nosotros a veces en ciencia cometimos unos errores garrafales. Y el error es que nosotros pedimos a los estudiantes y les decimos que tienen que conducirse específicamente por los referentes. Yo siempre les pregunto, o sea que si usted está haciendo una investigación en San Pedro Sula y me está citando a fulano y me habla del problema de él y me lo sigue citando y habla de otro tipo, les termino preguntando, o sea que Michael Porter vino a San Pedro Sula y él visualizó ese problema, porque lo que hacemos nosotros es que hacemos planteamientos teóricos referentes, lógicamente, a hombros de gigantes, pero nunca bajamos a nuestra realidad. ¿Y saben cómo se llama eso? Eso se llama una relación empírica. Es decir, en algún momento yo estoy analizando un tema y estoy narrando el problema en términos científicos, en términos de referencia, y estoy contando, pero nunca lo bajé. Entonces, yo hablo con los gurús, menciono los gurús y lo que hago es bajarme a mi espacio de interacción, que eso se llama delimitación. ¿Me explico? Y eso nosotros debemos tenerlo muy claro. Entonces, el planteamiento es que siempre nosotros, ahora hablando de pruebas empíricas, hay muchas expresiones que tenemos que considerar nosotros y es que realmente nosotros debemos evidenciarlo. Pero si usted no tiene evidencia, yo le digo, el contexto le es suficiente, porque nosotros datos, lamentablemente en Honduras, no tenemos. Nuestras tesis generalmente están producidas, algunas empastadas muy bonitas, pero no las encontramos en la nube. Si yo le digo a alguien de aquí, ¿cuántos de ustedes encontraron datos cuando hicieron un problema de investigación? Nadie. Existen investigaciones y por cualquier cantidad, sin embargo, no están a la disposición en la nube. A veces tenemos miedo de que pase por un control de plagio y cosas así, entonces nunca nos echamos nosotros ese problema que es publicarlo. ¿Por qué problema? Porque nos puede comprometer. Ahora bien, sigamos con el planteamiento del problema. Fíjense bien, realmente, y se los voy a mencionar por acá y se los narro en rojo, por cierto. Cuando yo estoy planteando un problema de investigación, yo realmente me voy a remitir a un segmento que nosotros le llamamos operacionalización de variables. Y es que si yo ya hice una bitácora como la que tengo allá, la bitácora misma me va diciendo a mí cuál es el camino que tengo que tomar. Por ejemplo, supongamos, me voy a meter a un tema que es lo mío, planeación estratégica. Supongamos que yo estoy con la planeación estratégica, pero la planeación estratégica son un montón de cosas. Entonces, ese montón de cosas, como por ejemplo el direccionamiento estratégico, el alineamiento estratégico, los valores organizacionales, todos esos elementos se llaman dimensiones. ¿Me explico? Y yo ya las voy narrando dentro de mi planteamiento del problema. Y en ese sentido, las propuestas de todos los referentes conducen a lo mismo desde diferentes perspectivas. Entonces, yo digo, si nosotros ya tenemos un estado del arte, tenemos una bitácora, ¿saben qué les sugiero? Pues entonces nosotros lo que tenemos que hacer es empezar a escribir. Y por aquí nosotros siempre hablamos en investigación científica que hagan una visualización del contexto, es decir, hagan análisis ustedes y enfóquense específicamente en Latinoamérica. Siempre lo decimos así, Colombia, Chile, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues fíjense que sí, y realmente funciona. ¿Por qué razón? Porque nosotros en América Latina, y yo le digo a mis estudiantes siempre, carecemos de lo mismo, realmente tenemos los mismos problemas, copiamos los mismos modelos económicos, los mismos modelos de cualquier cosa, educativos. Ahí ya me estoy metiendo a otro tema, pero lo que quiero decir con esto es, mi contexto es ese. Si pasa allá, ¿qué no está pasando en nuestros espacios? Entonces hay que reflexionar. Si yo lo estoy haciendo con datos estadísticos, datos históricos, datos científicos y fehacientes, comprobables,
Es sencillo, empecemos a narrar, empecemos a comentar y realmente si nuestras empresas que estamos analizando están en este contexto, los objetos de estudio que yo estoy analizando, estamos en este contexto. Es sencillo, realmente estamos padeciendo de lo mismo y me puede servir. Se lo narro en rojo de igual manera. Nosotros tenemos que mostrar hechos y las relaciones y las explicaciones que sean importantes. Si ustedes encuentran datos estadísticos, estamos bajo un enfoque cuantitativo, convincentes, y que nosotros los podemos comprobar, que lo encuentran de una revista científica, colóquenlos dentro de su problema, si realmente le ayuda a contextualizar. ¿Están haciendo un análisis ustedes empresarial? ¿Están haciendo un análisis educativo? Si a todos nos atañe. Por ejemplo, venimos de una pandemia en la cual todos padecemos de lo mismo, los negocios se fueron a la nube y se desarrollaron de la misma manera. Todo el mundo estamos investigando ese comportamiento de los negocios, pues es nuestro contexto y sigue siendo un problema. Entonces, aquí estoy comentando, si nosotros estamos planteando un problema, realmente narremos qué es lo que está sucediendo y demostremos con elementos históricos, con estadísticas, realmente cuáles son los hallazgos. ¿Y saben dónde están? ¿Quieren que les dé la respuesta? Están allá en la famosa bitácora que les di. Aquí voy a hacer referencia a nuestro máximo referente metodológico, Roberto Hernández Sampieri. En el año 2018, él argumenta que para delimitar un problema se deben considerar los siguientes elementos. Se los leo literalmente. Primero, yo debo de entender realmente lo que tengo en la mira. Y lo que tengo en la mira es la famosa bitácora que les di allá. O sea, estoy haciendo referencia a los mismos comportamientos teóricos. Y realmente lo que sugiere el doctor Álvarez Venegas allá. Busquemos conceptos. Lo primero que hay que hacer cuando nosotros hacemos investigación científica es que usted mismo debe tener certeza que lo que está realizando lo comprende. Me explico. Y una vez nosotros comprendemos eso, pues hay que pasar al objetivo general. Y vean, los objetivos siempre tienen que ir susceptibles de logro y alineados con los mismos elementos teóricos que yo les estoy dando. Y aquí bajar al espacio, yo les vengo recalcando en este proceso. Nosotros a veces citamos y citamos y citamos, que no es malo, es muy bueno. Si es a hombro de gigante, yo digo fabuloso, pero hay que bajar a nuestros espacios de interacción. ¿Y cómo se llama eso? ¿A dónde está haciendo la investigación usted? ¿En San Pedro Sula? ¿En Tegucigalpa? ¿En La Ceiba? ¿En Choluteca? Pues en su redacción del problema, baje a Choluteca, porque usted ya tiene datos, nárrelos, y eso significa un planteamiento empírico. Aquí, por ejemplo, voy a hacer referencia a lo que propone Uwe Flick en el año 2015. Cuando nosotros hacemos las famosas preguntas de investigación, es imperativo que yo debo reunir los siguientes requisitos. Miren, cuando nosotros hacemos estudios y que nosotros hemos tomado como referencia los estudios que ya se han realizado, yo sugiero, no hagan lo mismo, solo visualicen a qué llegaron ellos, qué resultados encontraron. Y en ese camino nosotros nos vamos a ir por el planteamiento adecuado. Las preguntas que nosotros debemos realizar es sinónimo de que no las debemos conocer. Realmente, si usted está planteando algo para una empresa en específico, o para un grupo de empresas, o para un contexto donde usted no lo maneja, lo ideal es que no plantee preguntas que usted ya conoce las respuestas. Y si tiene datos empíricos, que usted realmente amerite o diga, esta investigación debo realizarla porque yo tengo mis dudas, y esas son las famosas hipótesis. Y esto es algo muy importante, que yo pueda realmente empíricamente evidenciar que existe un problema. Es decir, datos observables, datos medibles. Nosotros contamos historias en investigación y es que debemos validar nosotros la existencia del problema. Y si vamos allá, tenemos que comprobarlo. Fíjense bien, naturalmente nosotros estamos planteando investigaciones que no tienen un problema como fundamento. Entonces, si estamos haciendo investigación que no tiene un problema como fundamento y no tenemos base empírica, evidencia empírica, realmente nosotros estamos en un camino errado, porque ni siquiera podemos evidenciarlo. Y eso significa que, como le dije en la canción de Ricardo Arjona, el problema no es problema. Si no existe problema, entonces no existe la necesidad de hacer una investigación. Y aquí, por otro lado, menciono este dato, es que impliquen usar datos o medios éticos, y eso tiene que ver mucho con lo que les estaba comentando y que las preguntas sean claras y coherentes. Cuando nosotros planteamos preguntas
Y cuando planteamos objetivos, nosotros debemos de suprimir aquellos elementos que realmente conducen a ambigüedades o aseveraciones. Por ejemplo, yo no puedo decir cuáles son los elementos que conducen a la pérdida de rentabilidad de la empresa tal, y ahí viene, considerando que tienen estos y estos y estos elementos. Esas son aseveraciones que realmente no me dejan las preguntas claras a mí. Es sencillo. ¿Qué anda buscando usted? Medir realmente por qué está perdiendo rentabilidad. Perfecto. Vayámonos por ahí. Sencillo, atínele a eso de una sola vez. ¿Cuáles son los elementos que generan la pérdida de rentabilidad de la empresa tal? Punto. Esas son las preguntas que nosotros debemos formular. De igual manera, aquí nosotros debemos apegarnos a que lo que yo estoy generando como aporte realmente sea sustancial. Es decir, que aporte conocimiento. Mire, cuando nosotros estamos generando investigación, hay que tener claro que nosotros vamos a generar un aporte teórico. Eso que ni qué. Si ustedes no generan un aporte teórico en los datos, sencillamente no vale la pena. Es lo mismo como decir que no existe un problema. Aquí me voy a remitir ya resumiendo un poco a la formulación del problema. Reitero, voy a citar aquí o voy a hacer referencia a alguien que tengo en la mira, Zulma Flores. Si Zulma Flores está haciendo una investigación en San Pedro Sula, Zulma, sugiero, narre lo que está sucediendo. ¿Me explico? Pero eso significa también pasar por esto. Es una revisión teórica. Reina, hay un gurú del pensamiento que ya dijo cómo se hace eso que usted está proponiendo. Y ese planteamiento se llama, por ejemplo, la motivación de los empleados. Y voy a hacer referencia al clásico, por ejemplo, a ver, me lo estoy sacando de la manga, denominado Abraham Maslow, y en la teoría de las relaciones interpersonales, la teoría motivacional que todos nosotros ahí con la pirámide lo expresamos. Y vean, ustedes simplemente tienen que narrar cuál es la propuesta de él, y él dice cómo tienen que comportarse los empleados. Pues es sencillo, estimada Zulma. Si usted hace una relación teórica, ahora baje específicamente a su espacio. ¿Cuál es su espacio? Las empresas X de San Pedro Sula o la empresa X de San Pedro Sula. O no sé, consorcio X o el grupo empresarial tal. Me explico. O los institutos de San Pedro Sula, los institutos de Tegucigalpa, las universidades de Tegucigalpa. Pero si nosotros no tenemos la relación teórica empírica, no estamos evidenciando un problema. Y pongamos, hablando en términos coloquiales, una cuña. ¿Cuál es la cuña? Metamos presión de fundamento. Mostremos algunos gráficos que encontramos dentro del marco contextual y que inicialmente hice su planteamiento en la bitácora. Muéstrenme qué es lo que está sucediendo en América Latina, hagan referencia a los gurús del pensamiento y bajen un poco a su realidad. Narren qué es lo que está sucediendo. Si yo no lo narro, entonces me quedo muy elevado, me quedo arriba. Nunca bajé a mi espacio de interacción y por lo tanto mi problema no es problema. Reitero esto, ya lo mencioné, es el hecho de ir a la bitácora, hacer una revisión y simplemente situarme en mi espacio de interacción, y eso es sinónimo de contexto. Es decir, en América Latina, en Centroamérica, de donde ustedes encuentren, pero ese es mi espacio. A ver, hago mucho énfasis en América Latina, pero si es que ustedes ahora encuentran investigaciones de todos lados. Entonces, mi espacio de interacción es muy cercano acá. Tenemos el mismo comportamiento, las empresas carecen de lo mismo, y si nosotros nos vamos al sistema macroeconómico, hablando en términos estatales, funciona igual, tenemos las mismas métricas, entonces es sencillo, vayámonos por ahí. Aquí, nosotros en algunos segmentos del planteamiento del problema hay que recalcar la importancia de los hechos. Sugiero no emitir juicios de valor, como por ejemplo, pero es que la empresa tal necesita de esto. La pregunta es, ¿cómo lo sabe? No. Hoy en día, los empleados es necesario que estén motivados, partiendo de las expresiones de teóricos como fulano de tal, quien dice, perfecto. Entonces yo estoy haciendo una relación teórica y estoy fundamentando lo que estoy diciendo. No emitan juicios de valor que no pueden ustedes expresar y fundamentar. Y finalmente hay que cerrar con una pregunta problema, que es lo que nosotros pretendemos resolver.
viendo mi tiempo, quedan 20 minutos. Avanzo. Estos son los objetivos de investigación. Fíjense bien, los objetivos de investigación. Es sencillo. Yo le digo a todos los tesistas, vean, si ustedes están haciendo un tema de investigación que se llama, supongamos algo correlacional, la incidencia de la planeación estratégica en la gestión de los ingresos de las empresas del rubro del comercio o de las medianas empresas del rubro del comercio de San Pedro Sula en el año 2023. Es sencillo. Su objetivo solo debe agregarle usted adicionalmente un verbo, que ese verbo implique o que esté susceptible de logro. ¿Estamos? ¿Cuál es su objetivo general? Es sencillo y por eso lo recalco aquí. Tiene que ir alineado con el tema de investigación. Y si nosotros visualizamos el tema y visualizamos el objetivo general, están muy alineados. Por ende, inicialmente yo les hice a ustedes referencia a que todos estos elementitos tienen que estar alineados. Dije incidencia de la planeación estratégica en la gestión de ingresos de las empresas tales de San Pedro Sula en el año 2023. ¿Cuál es su objetivo general? Agréguele un verbo que diga determinar la incidencia de la planeación estratégica en la gestión de ingresos de las empresas tal. Sucesivamente, esta historia continuará. Tienen que estar muy alineados. Ahora, la recomendación que yo hago es, cuando ustedes hagan investigación, yo les narraría lo que dice acá, literalmente, que los objetivos específicos se desprenden de los generales, eso que ni qué, hay que responder a la solución de problemas específicos, se realizan las hipótesis de investigación y son precisos y claros. Pero bueno, les comento en un ámbito más práctico. Yo sugiero, si ustedes tienen una investigación y que incluye dos variables, por ejemplo, yo les digo, hagan un objetivo específico que vaya por la variable independiente, otro que vaya por la variable dependiente y un tercero que incluya la combinación de ambos. No nos compliquemos. Hay gente que plantea 10 objetivos específicos, 5 objetivos específicos, y eso significa, yo hablo acá en términos para ustedes que escriben muy coloquiales, eso es sinónimo de o implica lanzarse con una soga. ¿Me explico? Porque el objetivo a usted le dice hasta cuándo usted tiene que extenderse. Les comento también algunas investigaciones que yo he visualizado. Algunas investigaciones que yo he visualizado las alinean por capítulos. El número 1 le atiende al planteamiento del problema, el número 2 al planteamiento metodológico, el número 3 a los resultados, el número 4. Eso yo lo sugiero cuando nosotros estamos haciendo proyectos de factibilidad, proyectos de viabilidad. Miren, existe alguna confusión en lo que es la realización de investigación científica. A veces lo que hacemos es plantear cosas que realmente me llevan a situaciones operativas. Cuando yo estoy haciendo investigación científica es diferente. Mis objetivos específicos toman un camino teórico, que eso significa medir la variable independiente y medir la variable dependiente. Cuando yo lo operacionalizo, pero que eso es otra clase, tienen que pegar específicamente con las variables y las dimensiones que les mencioné es que los teóricos hablan de ellas y yo tengo que evidenciar que son parte del tema. Ahora, algo muy importante que yo sugiero es, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros citamos mucho a los referentes. Cuando yo cito mucho a los referentes, hay que validar que esos referentes tienen realmente sincronización en lo que es su línea de pensamiento. Puede que yo esté citando a aquellos referentes que no comparten el mismo criterio o hablando en términos de teoría difieren y eso es bien complejo porque cuando usted mande, por ejemplo, una producción científica, le van a decir, mire, Jaimito Hernández, usted aquí está fundamentándose en las dos teorías y estas dos teorías realmente son de estos dos tipos que ni siquiera se quieren ver en sus textos. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Aquí avanzo a la justificación. Si nosotros visualizamos acá, la justificación nuestra tiene que estar alineada específicamente a 4 líneas. Es, valga la redundancia de palabras, una justificación teórica, una justificación metodológica, práctica y legal. Cuando yo digo esto, es sinónimo de que le demos paso a responder estas preguntas. Es sencillo, la justificación, ustedes ni siquiera tienen por qué estarme citando. La justificación es una narración que usted hace. Y yo sugiero, hágase un párrafo por responder cada una de estas preguntas. ¿Me explico?
Justificar significa que usted me ponga las razones suficientes y de peso que amerite decir por qué está realizando esa investigación. Pregunta número 1, ¿qué se está haciendo con el proyecto? Con el proyecto denominado tal, se está visualizando el análisis de las empresas tales en San Pedro Sula, considerando la situación que actualmente se presenta relacionado con la baja de los ingresos. En el siguiente párrafo agarramos una respuesta a la pregunta número 2. ¿Por qué es necesario llevar a cabo la investigación? Bueno, aquí voy. El párrafo subsiguiente dice, esta investigación que se desarrolla en el presente documento es imperativo llevarla a cabo considerando la capacidad económica que tienen las empresas para generar movimiento dentro de San Pedro Sula. En este espacio hablamos de empleo y un montón de cosas más que tienen que ver con el movimiento que genera en el impacto. Me explico. Y la pregunta 3, ¿a quién servirá y qué datos se busca generar? Yo narro, es una cuestión que usted tiene que responder y tiene que decirme, con la presente investigación se busca la generación de datos alineados a la planeación estratégica y la gestión de ingresos. En ese sentido, y usted me sigue narrando, me explico. Y finalmente, usted nárreme cuál es el aporte teórico o sus expectativas o lo que usted espera, que ojalá así sea y genere bastante impacto. ¿Me explico? Y bueno, aquí ya casi estoy terminando. Es un aporte adicional. Ustedes lo pueden escanear ahí con el código QR. Yo sugeriría que echen un vistazo en la producción científica. Por ejemplo, aquí estoy haciendo referencia a CIMAGO. Aquí van a pegar las investigaciones. Fíjense bien, lógicamente tenemos otra línea que es la producción Scopus y hay una gran cantidad. Pero si nosotros visualizamos, por ejemplo, estas se llaman revistas de cuartil 1. Vean, por ejemplo, y si nosotros la buscamos en Scopus, también la producción científica que nosotros hacemos va a pegar aquí. Y hay que producir los artículos. La investigación no solo hay que realizarla, hay que ir también por la producción científica. Pero bueno, ahí me comentan si ven alguna bandera latinoamericana. Yo creo que no. O si visualizan una bandera centroamericana, hablando de término del contexto centroamericano. Y aquí nosotros podemos ver, estas se llaman revistas de cuartil 1. Aquí van a pegar las investigaciones, aquí pueden publicar. Ahí les dejo el código QR para que lo exploren y le echen un vistazo. Y realmente ustedes se den cuenta de la producción científica, que también pueden ir por allí. Y bueno, aquí les comento una producción reciente que hice en el año 2022 actualmente, y me pueden citar así como Hernández, Mejía, Jaime Javier, JJ, y realicé una producción científica en la cual fue publicado en el Tecnológico Nacional de México. Ahí les dejo el acceso. Ese es el artículo. Si yo le doy clic acá, voy directamente al artículo. Y ahí ustedes pueden escanear el código QR y ir específicamente al artículo. Creo que está por aquí. Si ustedes van allá, lo encuentran aquí. Y bueno, ya estoy cerrando. Les hago la invitación entonces para que me citen. Miren, aquí en la revista Ipsuntec del Tecnológico Nacional de México, que por cierto está alineada con la indexación de Latindex. Y aquí me encuentran en el artículo número 15. Aquí dice, Hernández Mejía Jaime Javier, alineamiento estratégico para la gestión de los ingresos, su aplicación en las medianas empresas de la fusión de las 6 Honduras. Si le dan clic acá, van al artículo, ahí lo estamos visualizando, léanlo y bueno, les hago la invitación para que me citen. Es un artículo reciente, salió ahorita en el año 2022. Vamos a ver, por acá dice, sí, en septiembre del 2022, salió ahorita en el año 2023. En diciembre se concluyó y bueno, ahí lo dejo para que me hagan la citación. Estaré muy agradecido. Es una pequeña promoción que estoy haciendo. Muchas gracias a todos. Agradezco al Centro de Capacitaciones por la invitación y bueno, yo quedo acá presto por si tienen ustedes alguna consulta. Un placer. Si yo visualizo mi cronómetro, tengo 12 minutos para las 8, así que dejo el espacio para las consultas, si ustedes lo consideran pertinentes. Ha sido un placer estar con ustedes entonces. Muchas gracias, doctor Jaime. No sé si alguno de los participantes tendrá alguna pregunta.
puede hacerla en este momento. Si no me hacen consulta, licenciado, voy a aducir que quedaron perdidos o quedaron claros. En Cualquiera broma, de las dos, ¿verdad? cualquiera de las dos. Muy bien. José Miguel dice ahí, me voy a tomar al licenciado el afán de leerlo. Buenas noches, muchas gracias. Muy precisas las observaciones. Gracias, José Miguel. Estamos a la orden, entonces, por si alguien tiene alguna pregunta. La pueden escribir ahí en el chat o de igual manera pueden abrir sus micrófonos. Bueno, por mientras alguno tiene alguna pregunta, voy a ir aprovechando yo el tiempo. Solo mencionarles los próximos programas educativos que tenemos para desarrollar. El siguiente que viene es un taller que es estrategias de marketing digital para emprendedores. Como les dije, este es un taller virtual. Este se va a desarrollar el 11 de marzo. En este tenemos descuentos. Este es como es un taller, para irlo trabajando en el momento. Entonces, se va a ofrecer descuentos para estudiantes y descuento para público en general, para emprendedores sobre todo. También tenemos este es otro taller de cómo elaborar la declaración del impuesto sobre la renta. Ya se viene el tiempo de presentar esta declaración, entonces vamos a preparar un taller sobre esto. Hay un webinar sobre el manejo adecuado de las tarjetas de crédito y otro sobre los antecedentes de una tesis de éxito. Este de los antecedentes de una tesis de éxito puede ser de interés también para los participantes de este webinar. Y mencionarles que vamos a utilizar el mismo grupo de WhatsApp. Entonces, si ustedes se quedan ahí en el grupo, igual les llegaría el enlace y pueden unirse. Si no me equivoco, va a ser el 1 de marzo o 3 de marzo. Una de esas dos fechas se va a desarrollar, siempre en horario de 7 a 8 de la noche. Entonces, en el mismo grupo, si ustedes están interesados, pues quédense ahí en el grupo y ahí les va a llegar el enlace para que puedan unirse. Y ya para terminar, solo comentarles de mi parte que nos pueden seguir en redes sociales. Nos encuentran como CCE Honduras en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, como cce.honduras en YouTube. Y ahí está nuestro número de WhatsApp, nuestro correo electrónico para cualquier consulta y nuestra página web. Eso es de mi parte lo que quería comentarles. No sé si algún participante quiere opinar algo. Bueno, estaba visualizando unas preguntas acá. Por ejemplo, Boris Lambur pregunta, ¿cuál es la causa de que no hay apoyo en la investigación por parte de América Latina? Muy bien, Boris, realmente lo que sucede en América Latina es que todo pasa por financiamiento y no se le ha prestado importancia a la investigación. Sin embargo, ustedes son la mayor parte académicos y deberíamos de echarle un vistazo a que la mayor parte de las universidades realmente tienen un posicionamiento internacional en el ranking producto de la investigación que realiza. Evidentemente la investigación es cara, pero pasa por eso, que no hay financiamiento para la investigación y si lo hay es bastante, diría yo, que limitada. Cuando digo bastante limitada es que hay un montón de factores que hay que considerar ahí. Y eso es bastante difícil, Boris, en América Latina, de sobrellevarlo y de derribar esa dificultad. Por acá, por ejemplo, pregunta Nelsi, dice Nelsi, que qué temas podría recomendar para investigación. Bueno, es que depende, Nelsi, depende de la disciplina en la que usted esté. Yo le sugiero echarle un vistazo a las revistas, a los portales de investigación que yo le di y usted escriba algo que, por ejemplo, le llame la atención. Escríbalo ahí, se le van a desplegar cantidades y eso es sinónimo de que es un camino que usted puede tomar. Aquí alguien me pregunta, por ejemplo, si
el tema de investigación a elección, bueno, los temas de investigación siempre son propuestos por uno. Lógicamente, usted es el experto y miren, la naturaleza de la investigación indica que si nosotros vamos a hacer un proyecto en un determinado lugar es porque reúne características para llevar a cabo la investigación. Entonces, las investigaciones siempre son propuestas por el estudiante, que pasa por un piso, a ver, por un segmento de filtración y en las instituciones para pregrado o para posgrado siempre se lo validan por cuestiones de plagio y un montón de cosas más. Pero realmente diría yo que la propuesta tiene que ser siempre nuestra y que donde la van a realizar realmente puedan recolectar los datos. Emerson me pregunta por aquí si existen otras estrategias para poder avanzar de forma eficiente en la tesis o solo la bitácora. Vea, Emerson, si usted ya conoce el tema y más o menos el problema empírico lo tiene resuelto, usted sabe qué es lo que está sucediendo. Yo le diría que para que no hagamos la bitácora, usted vaya escribiendo a la vez y no solo una bitácora me puede ayudar a mí. Ese camino lo puede usted resolver mediante artículo que va, nosotros podemos hacer una especie de backup, Emerson. Entonces, el artículo que usted va abriendo, vaya colocándolo con un numeral, número 1 en una carpeta y ya lo deja allí y tenga una carpeta que vaya con la variable independiente y otra con la variable dependiente. Y eso de escribir la bitácora es porque ustedes están alimentando también, Emerson, la facilidad de escribir. Miren, si ustedes hacen una bitácora, yo les voy a garantizar algo. Es sencillo. Cuando ustedes piensen hacer un parafraseo, no van a tener ningún problema. ¿Saben por qué? Porque ya están dotados de términos técnicos que están alineados con los temas de investigación que están resolviendo. Entonces se les hace más fácil. Pero en este sentido, Emerson, generalmente nosotros cuando hacemos tesis, lo que menos tenemos es tiempo. Yo les digo algo, generalmente siempre nosotros entramos en crisis y no queremos ni abrir la computadora. ¿Saben por qué? Porque no tenemos una ruta definida, no tenemos un camino, no saben por dónde empezar. Yo sugiero siempre, si usted quiere escribir, es sencillo. Busque usted las herramientas, hablando de espacios digitales, revistas, y usted se va a apasionar por el tema. Es fácil decirlo, pero es que si usted no tiene información, ¿qué va a producir? Es mi pregunta. Entonces es un camino bastante complejo y lleno de muchas espinas y obstáculos. Pero si nosotros tenemos el camino, la sugerencia que yo les digo, ok, mañana ¿con qué va a continuar Emerson escribiendo? Bueno, deje visto los artículos, deje visto los libros. Miren, las universidades tienen una gran cantidad de libros. Por ejemplo, voy a referirme a la universidad donde trabajo, la Universidad Pedagógica, solo me permiten para hacer una exploración rápida. Si yo me voy específicamente las bibliotecas y para robarles un poco de tiempo, me voy a ir a la página de la universidad, entro por acá y voy a entrar al portal de la biblioteca de la universidad. Las universidades, todas las universidades tienen bibliotecas digitales. No hay universidad que no la tenga. En este sentido, voy a acceder acá solo para mostrarles. Nosotros la producción científica la podemos llevar por este camino. Es decir, pidan acceso a las bibliotecas donde ustedes estudian, las universidades. Ahí estoy en la página del libro, que es la biblioteca de la universidad, con la cual tiene convenio. Aguarden, vamos a aceptar aquí. Y voy a ingresar con mi correo institucional. Yo tengo acceso a la biblioteca. Pero sobre qué, por ejemplo, Emerson quiere escribir usted. Supongamos que usted está hablando de un tema, una variable bastante compleja, denominada, a ver, planeación financiera, por ejemplo, que es mi área. Entonces, pregunto, ¿qué ando haciendo aquí? Es sencillo, Emerson. Ando buscando bibliografía. Yo le aseguro que aquí tengo un espacio. Mire cuántos libros se me despliegan. ¿Cuántos libros de la planeación financiera? Y por cierto, estos libros son muy actuales, 2015, 2018, y adicionalmente les comento, estos libros pasan por sendos filtros para publicación. En este sentido, aquí, por ejemplo, Grupo Editorial Patria para mí es un peso pesado. Por ejemplo, Ecoediciones, que yo lo utilizo mucho en la producción científica, es peso pesado. Aquí el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, estos son libros.
Y saben que adicionalmente estos libros han pasado por sendos filtros, ya lo dije. ¿Y qué significa esto? Que estos libros, todo lo que tiene que ver con su producción teórica, si ustedes visualizan aquí, miren, todo lo que tiene que ver, yo aquí tengo ya mis dimensiones de trabajo. Aquí todas tengo mis dimensiones. Todo lo que tiene que ver con la parte teórica, yo la puedo tomar de acá. Y lo que tengo que hacer es hacer un mix de lo que tiene que ver con otros referentes. Y no necesariamente los puedo tomar como gurú. Ellos me van a conducir a los gurús. En las referencias de estos libros, generalmente yo encuentro los gurús, que he hablado de los gurús, pero ¿quiénes son esos? Son los pesos pesados. Generalmente los teóricos, para nosotros en las ciencias administrativas, yo los encuentro posguerra, 1930 y algo, 1940, 1950, me explico. Y específicamente aquí, en el segmento de bibliografía, yo puedo ir y darle persecución a esos gurús. ¿Cómo? Sencillo. Ahí van a decir bajo qué criterios ellos trabajaron. Y si yo echo un vistazo por acá, por ejemplo, que siempre los mando por este camino, por ejemplo, este tipo para 1998, el capital intelectual, yo debería darle una persecución. ¿Cómo encuentro esos gurús? Sencillo. Este de 1999, por ejemplo, la administración financiera en Cali, 1995. Para mí estos tipos han hecho grandes aportes. Y lo único que tengo que hacer es darles persecución e ir allá. Por ejemplo, para mí, este tipo de 1987, que es Michael Porter, este libro hay que tenerlo en la mano. Hay que ir a ver qué fue lo que hizo, cómo lo hizo, y esa propuesta yo debería vaciarla dentro de mi producción científica. Ahí les dejo el reto entonces para que, si ustedes tienen acceso a las bibliotecas de las universidades, vayan, pidan los accesos y honestamente ahí tienen resuelto toda la configuración teórica de su investigación. Es necesario y de igual manera ir a los portales. Pero realmente el éxito depende de cómo yo me fundamento. Si ustedes en tesis escriben cosas por pasión y no lo fundamentan, estamos mal. Sigo insistiendo, el problema no es problema, como digo. Bueno, yo con esto termino porque ya son las 20:01, ya les robé un minuto. Y el centro de capacitaciones me dijo que de 7 a 8. Ya terminé, ha sido un placer y agradezco, reitero, el agradecimiento al centro de capacitaciones por la invitación y ojalá no sea la primera y la última, sino que solo sea la primera nada más. Entonces, los dejo, un gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias, doctor. Feliz noche a todos. Muchas gracias. Buenas noches, que estén bien.